Bueno, Chévere. bienvenidos una vez más a Medicina y Algo Más Podcast. Y antes de hablar con la doctora Paula Cortiñas, quería aclarar que en Instagram cada podcast se va a poner un avance y luego de ahí pues se pueden dirigir a YouTube u otras plataformas para escuchar el podcast completo. Solamente va a haber un avance en Instagram y eso motivado a cambios en la política de Instagram en cuanto a los videos. Bueno, una vez aclarado eso, voy a hacer la presentación de Paula. Ya muchos de ustedes la conocen. Paula es especialista en ginecología y reproducción humana del Hospital Carlos J. Bello Cruz Roja de Venezuela. Es magíster en biología de la reproducción humana del IBIC. Recientemente se doctoró en ciencias de la salud en la Universidad Central de Venezuela. Es experta latinoamericana en climaterio y menopausia por la FLACIM, profesora de la Cátedra de Ginecología del Hospital Universitario de Caracas, UCB, coordinadora del curso de perfeccionamiento profesional en ginecoendocrinología reproductiva del mismo hospital. Y ella trabaja, pues en su práctica privada, trabaja como ginecoendocrinóloga de la Clínica Santa Sofía. Bienvenida, Paula, nuevamente a Medicina y Algo Más Podcast. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por la invitación. Para mí siempre un placer estar aquí compartiendo contigo. Bueno, el tema que nos toca hoy es un tema sumamente importante y el tema es acerca de las enfermedades de transmisión sexual en mujeres. Solamente vamos a tocar el aspecto, esta patología en mujeres. Entonces, lo primero que queremos saber es por qué, Paula, existe tanto tabú cuando se habla de enfermedades de transmisión sexual en las mujeres. Lo que pasa es que las enfermedades de transmisión sexual siempre han sido ligadas a las profesionales de la sexualidad, que son las prostitutas. Eran las que generalmente tenían enfermedades de transmisión sexual. Y como se transmiten sexualmente, pues siempre hay un tabú porque todavía tenemos mucho tabú alrededor de la salud sexual y la actividad sexual, ¿no? Sin embargo, por supuesto, estas enfermedades no son exclusivas y nunca han sido exclusivas de las mujeres que practican la prostitución, sino que han sido frecuentes en todas las mujeres, ¿no? Inclusive las amas de casa más fieles a sus maridos. Entonces, el tabú viene dado por la relación o porque el contagio se produce a través de una relación sexual. Entonces, estas infecciones de transmisión sexual, pues quien las padece de alguna manera, pues se siente avergonzado, ¿no? Ya sea hombre o mujer. En este caso, pues estamos hablando de las mujeres. Esa es la razón por la cual no se habla y al no hablar de algo, pues se convierte en un problema de salud, porque es importante hablar para hablar de la prevención y hablar del tratamiento que pueden tener estas infecciones. Y otra cosa importante, Paula, es la educación en el ámbito de la Ujú. educación sexual, porque lo que hay que hacer es normalizar este tópico que es la sexualidad, todo lo que es la educación sexual, todo lo que son las medidas de prevención. Hay que normalizarlo, siempre Ujú. ha sido tratado como un tabú y por otro lado también está muy ligado a lo que es la violencia hacia la mujer, ¿no? Entonces, Sí, y no solamente violencia física ejercida hacia la mujer por quizás su pareja, sino también la violencia sufrida hacia las mujeres por parte de la sociedad, ¿no? Porque ha sido, digamos, no es lo mismo la connotación de una enfermedad de transmisión sexual en un hombre, a estas alturas todavía en 2026, en 2025, no es lo mismo que una enfermedad de transmisión sexual en una mujer. Entonces, sí. la connotación es totalmente distinta y ese tabú hay que romperlo, definitivamente. Sí, lo que han hecho es cambiarle los nombres a estas enfermedades. Pasaron de ser enfermedades venéreas a ser enfermedades de transmisión sexual. Y ahorita se les dicen infecciones de transmisión sexual. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. En la medida que se eduque hacia una salud sexual, pues tendremos menos incidencia de estas infecciones de transmisión sexual. Y por cierto que ese término veneria viene de la diosa Venus. De ahí viene pues Sí. ese término de venerias. Bueno, l- la otra duda que hay que disipar es qué diferencia hay entre enfermedad de transmisión sexual e infección
eh, transmitida sexualmente, o sea, una infección o una enfermedad de transmisión sexual. Sí, se habla de infecciones de transmisión sexual porque no todas las infecciones van a generar enfermedad. El ejemplo más concreto es en el caso del HIV, ¿no? Ahí ahora se denominan personas viviendo con HIV, son las personas que son seropositivas, pero no necesariamente tienen manifestaciones de la enfermedad, lo que es el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, ese es como el ejemplo más claro. Uno puede tener una enfermedad de transmisión sexual, una infección de transmisión sexual y no tener ninguna manifestación de esa enfermedad, ¿no? En general hay alguna manifestación, pero tenemos muchas de ellas que eh, el diagnóstico se hace a través de exámenes de laboratorio o de algún examen distinto y no hay ninguna evidencia física o clínica de que haya la infección. Por ejemplo, el VPH. El VPH es una enfermedad o una infección de transmisión sexual muy frecuente, es la enfermedad viral de transmisión sexual con mayor frecuencia a nivel mundial y vemos que las personas que realmente tienen la enfermedad o manifiestan la infección a través de la enfermedad es un porcentaje muy pequeño. Entonces, bueno, hay varios ejemplos de eso. Pues entonces, una cosa es tener la infección y otra cosa es tener la manifestación de la enfermedad. Por eso se hace la diferencia. Y por eso, Paula, yo quería precisamente hacer hincapié en eso, porque eso es lo que implica el peligro que representan estas enfermedades, porque si la persona tiene una infección de transmisión sexual, que quiere decir que no tiene síntomas, no quiere decir que la infección no va a progresar y va a producir complicaciones de las cuales vamos a hablar más adelante. O sea que Exactamente. lo recomendable es que se hagan su evaluación, este, aunque no haya síntomas periódicamente, porque pueden tener una enfermedad, pueden tener una infección de transmisión sexual y no saberlo. Y lo peligroso es que eso siga avanzando hasta que se hace sintomática, pero ya puede conducir a complicaciones que muchas veces pues no tienen retroceso esas complicaciones, que vamos a hablar después de Exactamente. eso. Ahora, ¿cuáles son en tu experiencia las infecciones o las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes o más comunes en las mujeres? Las más frecuentes descritas a nivel, las infecciones más frecuentes son la tricomoniasis, que es una enfermedad vaginal, y la clamidia trachomatis. La infección por clamidia trachomatis es probablemente la infección bacteriana más frecuente. El problema de, sobre todo la clamidia, es que es asintomática, no produce síntomas y generalmente el diagnóstico se hace por las consecuencias de la enfermedad. Es decir, clamidia está asociada, por ejemplo, a problemas a nivel de las trompas, produce infertilidad, entonces las pacientes con infertilidad descubren que tienen esta clamidia porque se hace un examen de rutina, se hace un examen de algunas bacterias que pueden inducir infertilidad y entonces ahí es donde aparece clamidia trachomatis, ¿no? Clamidia puede producir clamidia y gonococo, que es otra enfermedad de transmisión sexual menos frecuente, generalmente pueden ir juntas. Sin embargo, el gonococo hace, o la gonorrea, hace más manifestaciones clínicas que la clamidia. En el caso de la tricomona, pues las manifestaciones clínicas son un poquito más evidentes porque hay un flujo maloliente, verde que puede molestar, pero a veces la tricomona está en la vagina y la única forma de verla es a través de un examen microscópico. Pero esas serían las dos más frecuentes. Y también vemos mucho virus de papiloma humano, por supuesto, con o sin manifestaciones clínicas. Generalmente la paciente es asintomática también, pero el clínico, nosotros como ginecólogos podemos ver las lesiones que se pueden producir tanto a nivel vaginal como a nivel del cuello del útero, ¿no? Y la paciente solo ve las manifestaciones cuando el virus de papiloma humano es del tipo 6 u 11, que son los que producen verrugas genitales. Entonces ahí la paciente ya consulta por la enfermedad. Pero la mayoría de las infecciones por virus de papiloma humano pues se detectan cuando se hace el examen específico. ¿Qué tal del herpes y la sífilis?
El herpes también es frecuente, la sífilis también, más frecuente el herpes que la sífilis. La sífilis, bueno, con los tratamientos después de la llegada de la penicilina, pues la sífilis dejó de ser un problema de salud pública. Recordemos que no tenía tratamiento, la gente moría de neurosífilis, que es la tercera etapa de la enfermedad. Y ahorita es muy raro, sin embargo, todavía vemos algunos casos de sífilis, ¿no? La sífilis se detecta más fácilmente porque dentro de los exámenes de laboratorio de perfil general siempre incluyen el BRL, que es la prueba primaria para detectar la sífilis, pero la verdad que ha disminuido mucho el número de personas enfermas por sífilis. El herpes también es bastante frecuente. A mí me da risa porque a veces comentamos con los colegas que viene como por olas, ¿no? Hay meses que hay un montón de pacientes con manifestaciones y hay meses que no. El herpes generalmente sí se manifiesta, la manifestación pues son unas vesículas muy dolorosas a nivel genital, lo mismo que sucede con el herpes zóster y el herpes labial, ¿no? Lo que pasa es que la ubicación es el herpes tipo 1 y 2, sobre todo el 2 es a nivel genital y no pasa desapercibido, por supuesto. Y generalmente produce casi siempre la enfermedad en las personas que se infectan. Sin embargo, una vez que se produce esa primera manifestación, que es muy dolorosa y muy escandalosa, después puede estar de forma latente durante muchos años en la persona. El problema del herpes es que no se cura y bueno, puede entonces, como no se cura y puede estar latente, pues se puede transmitir por vía sexual. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante sobre cuando hablemos de los Ujú. métodos de protección, Exacto. para mencionar sobre todo herpes y sífilis ahí, un punto importante. Ahora, Paula, fíjate, dice enfermedades de transmisión sexual, pero la pregunta es, ¿cómo se puede transmitir? Porque el acto sexual no es solamente el contacto pene-vagina. No. Entonces, ¿de qué manera se puede transmitir y cuáles son las de mayor riesgo, o sea, los contactos de mayor riesgo? Bueno, la mayoría de las infecciones de transmisión sexual se transmite por contacto sexual. Por contacto sexual me refiero no solamente al coito, sino que cualquier contacto piel a piel de la zona genital puede producir la transmisión de la infección. Por supuesto, depende mucho de las infecciones, ¿no? Generalmente las infecciones virales necesitan las células para sobrevivir, o sea, tienen que estar dentro de las células. Generalmente se necesita que haya alguna fisurita o algún rotico durante la relación sexual, que eso se produce de manera normal. Durante las relaciones sexuales, pues siempre hay roce y ese roce puede producir que haya una fisurita a nivel de la piel o de la mucosa y por ahí entonces se cuela el virus, tanto VPH como HIV. Hay otras, por ejemplo, herpes, puede ser a través de sexo oral, puede ser a través de contacto piel a piel, igual que VPH, las verrugas por VPH, o sea, no es necesario que haya penetración ni vaginal ni anal para que se produzca la infección. Lo mismo sucede con la sífilis. Gonococo y clamidia sí necesitan, generalmente ellos tienen afinidad por los epitelios glandulares, entonces sí necesitan que haya penetración, aunque no necesariamente, para poder llegar hasta el cuello del útero, que es el lugar donde ellos tienen afinidad y donde ellos se quedan, bueno, donde comienza la infección, ¿no? ¿Y cuál otra se me escapa? No, bueno, más o menos eso. Por eso podemos ver manifestaciones orales, por ejemplo, de estas infecciones de transmisión sexual, si hay un contacto orogenital. Perfecto. ¿Y de qué otro modo se pueden transmitir que no sea contacto sexual? Bueno, a través de la placenta, algunas infecciones a través de la placenta, a través de transfusiones sanguíneas. Esto sucede básicamente con sífilis, con HIV, con hepatitis, la hepatitis B, que es la de transmisión sexual. Se puede producir contagio a través de vías sanguíneas, ¿no? Las otras no, por ejemplo, VPH tiene mayor afinidad por las mucosas y
VPH no está en las células, herpes tampoco. Lo que podemos, en la sangre, perdón, lo que podemos conseguir en la sangre son los anticuerpos, pero la infección como tal, no. Entonces, Perfecto. esas son básicamente las que pueden contagiar. Y por supuesto, en el embarazo a través de la placenta y a través del canal del parto. Recordemos que a los bebés se les colocaba, no sé si todavía, unas goticas en los Sí, ojos para todavía. evitar la infección por clamidia clamidia trachomatis a nivel para evitar el tracoma a nivel de los ojos, ¿no? A nivel oftálmico. Sí, aquí es una rutina poner las gotas oftálmicas, así como la Sí, vacuna porque de la clamidia es hepatitis. muy frecuente y entonces a veces no se hace el despistaje de infección por clamidia y se le ponen las goticas a los bebés. Y es importante destacar que en el caso de la hepatitis y en el caso del VIH, las personas que comparten objetos personales, agujas, las personas que consumen sustancias, no solamente las que Claro, consumen sustancias, sino que fíjate que en jóvenes que usan, por ejemplo, esteroides, que están haciendo ejercicio y son atletas, pues hacen deportes, muchas veces usan los esteroides y a veces comparten las agujas con los compañeros y eso puede ser una vía de transmisión para VIH claro. y Eso se hepatitis. veía mucho en los drogadictos, por ejemplo, los heroinómanos, los que utilizaban drogas intravenosas, como usaban la misma inyectadora, pues en esos casos el HIV pues hacía estragos y no era de transmisión sexual, sino a través de la vía sanguínea, ¿no? Exactamente. Ahora bien, otro punto importante es cómo influye la edad en la adquisición de las enfermedades de transmisión sexual. O sea, ¿cuándo es más frecuente? ¿En los adolescentes, en las personas jóvenes, ya no adolescentes, pero digamos adultos jóvenes o los adultos mayores? ¿Qué tiene que ver la edad con la adquisición de la enfermedad de transmisión Ok. sexual? Todas las edades son vulnerables de una infección de transmisión sexual. Sin embargo, hay ciertas infecciones que utilizan o aprovechan la ventaja de los epitelios inmaduros para poder colonizar esas células. Entonces, en ese caso, las adolescentes son probablemente el grupo poblacional de mayor riesgo, porque todavía no se ha producido una madurez de todas esas mucosas, de los epitelios, y entonces puede haber mucha mayor manifestación de estas enfermedades o una transmisión mucho mayor porque además tienen sistemas inmunológicos que no se defienden bien todavía de ese tipo de infecciones. Entonces, probablemente el grupo más vulnerable para estas infecciones de transmisión sexual sean los adolescentes. Entonces, las chicas adolescentes, por eso uno, cuando habla de salud sexual, insiste mucho en evitar las relaciones sexuales tempranas o en niñas o en adolescentes, pues que sean muy jóvenes, o utilizar pues métodos de protección en estos casos. Pero sí, definitivamente la edad en estos casos es un problema, ¿no? Nosotros vemos que hay un pico de incidencia, por lo menos del VPH, durante la adolescencia, antes de los 20 años. Sí, y sobre todo, Paula, que en este grupo de edad, o sea, los adolescentes, es cuando comienza pues la actividad sexual, entonces hay mucho mayor número de parejas, Ujú. tienden a, por el mismo motivo de ser jóvenes, piensan que son así como inmortales, entonces Sí, no usan no saben los no ven métodos de protección. claramente el riesgo, entonces no usan los métodos de protección. Y lo otro interesante es que las personas ya de edad, de cierta edad, las mujeres, también tienen un riesgo un poquito elevado por el hecho de que muchas pues han perdido su pareja, entonces Ujú. consiguen nuevas parejas y no, yo no sé, pues no, a veces no queda claro que el preservativo no es solamente para proteger, para no salir embarazadas, sino también para enfermedades de transmisión sexual y como ya son pues personas que están en la menopausia, pues piensan Creen que que no no es lo necesario. necesitan. Piensan que no es necesario. Sí, es Exactamente. así. De hecho, el VPH se describen dos picos de infección por VPH a lo largo de la historia de la mujer. El primer pico es en la adolescencia y después hay otro pico, más o menos entre los 40 y los 50 años,
porque es cuando se produce el mayor número de divorcios bueno, o que las mujeres se quedan sin pareja porque pierden a su pareja porque se mueren o porque simplemente se divorciaron y como consiguen nuevas parejas, pues inician vida sexual nuevamente con esta persona y se produce entonces un pico de contagio por VPH y probablemente por otras infecciones de transmisión sexual. Ya vamos Por a eso hay hablar que más tener adelante. cuidado. Ya vamos a hablar más adelante sobre qué medidas de Sí. prevención hay que tener en ese caso. Ya Ujú. hablaste de los síntomas más frecuentes, que dijimos que el síntoma más frecuente es que no hay síntomas, pues por Que no hay supuesto. síntomas. Ahora, ¿qué impacto puede tener, aquí vamos a hablar sí de complicaciones importantes, el no tratar este tipo de infecciones? ¿Qué impacto tienen sobre la salud reproductiva de la mujer? Bueno, tiene mucho impacto. Por ejemplo, clamidia, ya comenté, está asociado con infertilidad. Entonces son pacientes que cuando van a buscar embarazo, vemos que las trompas entonces tienen problemas. Las trompas se tapan porque se producen adherencias alrededor de las trompas o dentro de las trompas, ¿no? Y cuando averiguamos bien, pues la paciente tuvo una infección por Clamidia trachomatis y nunca se enteró porque vimos que era sintomática. También puede tener, bueno, la sífilis, ya sabemos las consecuencias que puede tener. Genera, todas estas infecciones pueden transmitirse al bebé y producir problemas en el bebé de desarrollo del bebé. Por ejemplo, la sífilis es probablemente la más importante. Después tenemos las que producen problemas en el parto o durante el embarazo. Hay vaginosis bacteriana, tricomona. La misma clamidia puede producir embarazos pretérminos porque producen rotura prematura de las membranas. Esto hace que haya un parto pretérmino y no solo parto pretérmino, sino que puede haber una corioamnionitis, que es una infección de esas membranas y generar infección a nivel del feto. Entonces son bebés que nacen, por ejemplo, con sepsis. Entonces, bueno, nacen y van para terapia intensiva, inclusive algunos pueden morir. Entonces es importante esto porque está asociado a problemas durante el embarazo. No solamente para quedar embarazada, sino para eso, pues embarazos pretérminos o partos prematuros y problemas de las membranas y coreamnionitis y rotura prematura de membrana. Entonces es importante, uno debe hacerle la pesquisa a estas mujeres para evitar que tengan problemas al final del embarazo, ¿no? ¿Qué hay, Paula, acerca de tres puntos que son los embarazos fuera del útero, por eso que tú dijiste, por los problemas de la trompa? Ujú. Además, ¿qué hay del dolor pélvico, pues enfermedad inflamatoria Claro. pélvica crónica y del cáncer a nivel cervical? ¿Qué relación Ok, tienen con estas enfermedades? vamos a hablar primero de los embarazos ectópicos. Los embarazos ectópicos se producen en la mayoría de las veces por adherencias a nivel de la trompa y por falta de movimiento de la trompa. O sea, la trompa no funciona bien. Normalmente la trompa recoge el huevo fecundado y a través de peristalsis, es decir, movimientos que hacen que ese huevo vaya entrando, el huevo fecundado o el embrión vaya entrando a la cavidad endometrial y se quede ahí y se produzca el embarazo. ¿Qué pasa cuando la trompa está enferma? En este caso, una endosalpingitis que se produce por Clamidia trachomatis o las adherencias que se producen alrededor de la trompa. La trompa no se mueve bien y entonces el embarazo se queda dentro de la trompa y empieza a crecer. Y bueno, y esa es una emergencia obstétrica porque hay que sacar la trompa porque la trompa se rompe. Pues uno trata de hacer el diagnóstico antes de que se rompa, pero si se rompe, la irrigación de la trompa son arterias muy potentes y la paciente puede tener una hemorragia interna y morir si no se interviene a tiempo. Normalmente uno hace el diagnóstico antes de que se rompa la trompa y bueno, hay varios tratamientos que se pueden hacer médicos y quirúrgicos, pero esa es probablemente una de las consecuencias de estas infecciones de transmisión sexual, ¿no? Específicamente clamidia y gonococo, que son las que actúan a nivel de las glándulas, ¿no? Después tenemos, ¿qué otra cosa me habías dicho? Ya se me olvidó. El dolor pélvico. El dolor pélvico crónico, eso también está producido por estas infecciones. Por lo mismo, se producen adherencias
están inflamadas, es lo que se llama enfermedad inflamatoria pélvica, están inflamadas las trompas todo el tiempo, inclusive esa infección puede hasta llegar al hígado, que es una entidad que se llama perihepatitis gonocóxica, y entonces producir toda esta inflamación. Y es una causa frecuente de dolor pélvico crónico. Entonces a las pacientes les duele todo el tiempo la pelvis, tienen dolor durante las relaciones sexuales y bueno, puede ser realmente un deterioro importante de la calidad de vida de las pacientes. Y con respecto al cáncer de cuello uterino, se ha demostrado que todas estas infecciones de transmisión sexual funcionan, sobre todo lo que es tricomona, Gardnerella y clamidia, funcionan de forma, permiten que el BPH, que es quien produce la lesión a nivel del cuello uterino, permiten que ese BPH pueda permear bien a ese epitelio y poder producir la enfermedad. Entonces, produce atipia, genera una cantidad de cambios a nivel de las células y si eso no es detectado a tiempo, pues va progresando y se produce el cáncer de cuello uterino. Entonces, si hay una asociación demostrada entre lo que es las alteraciones de la microbiota vaginal, que tienen que ver con estas infecciones de transmisión sexual, y sobre todo la infección por Clamidia trachomatis, porque produce un ambiente vaginal propicio para que el BPH pueda colonizar las células del cuello uterino. Ok, ahora bien, la paciente va a tu Ujú. consultorio. ¿Qué exámenes en el consultorio ahí en vivo le haces tú para poder acceder al diagnóstico? ¿Y qué exámenes le pides además de laboratorio para poder hacer el Claro, screening para este tipo de enfermedades? de infecciones. Bueno, en general uno hace una evaluación a ver cómo está el flujo vaginal, porque muchas de estas, y por lo menos clamidia y gonococo, producen cervicitis. Entonces evaluamos a ver cómo está el flujo. También tricomona puede dar manifestaciones vaginales, Gardnerella también. Entonces todo eso lo podemos evaluar simplemente con un frotis en fresco. Después podemos evaluar el cuello, ver si hay infección por VPH y no tanto la infección por VPH, que sabemos que muchas o en una gran mayoría de pacientes tienen esa infección por VPH, que sabemos que se resuelve espontáneamente, pero buscamos las lesiones que produce esa infección. Entonces buscamos lesiones en el cuello, para eso hacemos citología y hacemos una visión del cuello directa que se llama colposcopia, que con eso podemos ver si hay lesión o no. También podemos ver cuando hacemos el ultrasonido si hay alguna trompa que esté dilatada, que es una de las manifestaciones de esta enfermedad a nivel de la trompa. Y por supuesto a nivel de la vulva vemos si hay algún tipo de lesión. Después de eso, generalmente el examen que hace, pues dentro del perfil es el BDRL y el anti-HIV. Las pruebas específicas las hacemos, por ejemplo, para detectar clamidia o para detectar gonococo, uroplasma urealyticum y otras bacterias que están relacionadas más que nada con infertilidad y dolor en pacientes que estén buscando embarazo y en pacientes que tengan dolor pélvico crónico o que tengan esta secreción a nivel cervical. Entonces queremos saber si está involucrada la clamidia, porque bueno, todas estas enfermedades tienen tratamiento. En el caso del herpes, el herpes pues es muy escandaloso, la paciente viene porque tiene las lesiones, el diagnóstico generalmente es clínico, pero también podemos hacer, si tenemos dudas ante las vesículas o las lesiones que estemos viendo a nivel de la vulva, podemos hacer PCR, que es detectar directamente el virus, o si la paciente quiere saber si tuvo o no la infección, se pueden hacer detección de anticuerpos anti-herpes virus 1 y 2 a nivel de la sangre. Clamidia también se pueden hacer anticuerpos anticlamidia en sangre, BPH en sangre, no hay ningún estudio que se pueda hacer. Pero lo mejor, o sea, lo más directo, es hacer las pruebas de detección directas de los virus o de las bacterias a través de PCR, que es la reacción en cadena de polimerasa, que es la misma técnica que se utiliza para detectar el SARS-CoV-2, que es el de la COVID. Ok, ahora bien, el tratamiento, a grosso modo, pero lo que me interesa es saber no solamente el tratamiento, que va a diferir dependiendo de la Ujú. enfermedad, sino cuáles son curables y cuáles no son curables. Ok, en general, las enfermedades bacterianas
son curables desde que se descubrió la penicilina para acá, comenzando por la sífilis, que es una enfermedad bacteriana, ¿no? Entonces se les da el tratamiento, en el caso de la sífilis penicilina, en el caso de gonococo también, en el caso de clamidia se puede dar doxiciclinas o los macrólidos, que son los que sirven. ¿Qué otra enfermedad? La tricomona también es un parásito, se puede tratar. La Gardnerella es una bacteria, también se puede tratar. En el caso de los virus ya se nos complica un poco el asunto porque los virus, los antivirales lo que hacen es disminuir la replicación viral, pero no matan el virus, porque los virus, como les estaba diciendo al principio, son microorganismos intracelulares obligatorios, es decir, ellos viven dentro de la célula, entonces, bueno, es muy difícil llegar dentro de la célula, hay que destruir la célula, ¿no? Entonces, lo que uno hace es limitar la replicación viral. En el caso del herpes, por ejemplo, se dan el tratamiento de la ciclovir, todos los antivirales, pero no erradican la infección, lo que hacen es limitar la expresión de la enfermedad o evitar que se produzcan recurrencias. En el caso del HIV también lo mismo, se dan los inhibidores de replicación que hacen que la carga viral sea mínima, la persona no infecta y no se manifiesta la enfermedad porque se mantiene controlado el crecimiento del virus. El caso del VPH no tiene tratamiento. Uno trata las lesiones que se pueden producir, las lesiones que ameriten tratamiento, y en general el VPH tiene la bondad de que el sistema inmunológico competente de la mujer en general, el 80% de las infecciones las elimina, cosa que no pasa con los otros virus, ¿no? Con lo que es HIV y herpes virus. Perfecto. Ahora bien, desde el punto de vista ya de prevención, ¿cuáles son los modos o los métodos de prevención que tienen las personas a la mano para evitar pues que se les transmita, les sea transmitida este tipo de enfermedades? Bueno, la prevención más importante es el condón, usar preservativos. Pero el preservativo tiene que saber usarse, tanto el femenino como el masculino, porque también hay un condón femenino que es mucho más engorroso de colocar, pero bueno, Sí. eso protege a nuestras mujeres, sobre todo cuando la pareja no quiere usar preservativo, ¿no? El preservativo uno debe saber usarlo para que funcione como protección eficaz. ¿A qué me refiero con esto? Que hay que usarlo durante toda la relación sexual, no solamente cuando la pareja va a eyacular, que es para lo que generalmente se usa, ¿no? Se debe colocar antes de la penetración, bien sea penetración anal o penetración vaginal, e inclusive se recomienda que se utilice para las relaciones orales, ¿ok? Con el preservativo colocado. En general, no se usa de esa manera, que es la forma correcta, y entonces no tenemos la protección que queremos, ¿no? Protege de muchas enfermedades, sin embargo, no es 100%. Por ejemplo, el VPH o el herpes virus que se produce a nivel vulvar, como el preservativo solo cubre el pene, o en el caso de la mujer solo cubre la vagina, pues la zona vulvar queda expuesta y el contacto piel a piel, pues puede, bueno, es una zona vulnerable para el contagio, sobre todo de herpes y de VPH. Entonces es importante tener estas cosas en cuenta. Por supuesto, la prevención más importante es la educación, limitar el número de parejas sexuales, eh, entender la relación sexual como parte de una relación afectiva y no como, bueno, como beber agua o como bailar, ¿no? La relación sexual debería ir más allá, pero bueno, eso forma parte de la educación, de la cultura, de un montón de cosas bueno, que normalmente no se hablan, no se comentan y bueno, es importante tenerlo en cuenta. Y después tenemos dos enfermedades o dos infecciones que pueden ser evitadas a través de vacunas, que es la hepatitis B y el VPH, que hay vacunas que previenen, en el caso de la hepatitis B, en el caso del VPH, hasta 9 tipos de virus de VPH. Sabemos que hay 40 tipos de virus genitales de VPH, pero bueno, estas vacunas evitan
9 de los más frecuentes, por lo menos el 16 y el 18, que son los virus de VPH que son más contagiosos y que son los que producen más lesión a nivel del cuello uterino y son los que se han relacionado con cáncer de cuello uterino, no solo cuello uterino, sino vagina, vulva, ano y orofaringe. Entonces, bueno, evitamos un montón de enfermedades con estas vacunas. Y lo otro importante también de mencionar es que como hay relaciones orogenitales, u oral anal, hay lo que se Ujú. llaman los protectores bucales, que son las barreras Ujú. bucales, y esas barreras También. bucales son útiles para que evitar el contacto directo con, digamos, la cavidad oral y los genitales o el ano. Y lo otro es, en el caso del VIH, el uso de medicamentos que son Sí, los para medicamentos prevenir, preventivos. Ujú. los preventivos que se usan antes de la exposición o después de la exposición. O Que inmediatamente después de la exposición. Exactamente, que son bien efectivos, Ujú. tienen una efectividad de más del 90%, por lo menos Sí, señor. en las enfermedades transmitidas por vía sexual. ¿Ok? Es importante Sí, destacar. en el VIH, ahorita hay un medicamento que es una inyección que dura un año, Sí, la, el la PrEP, prevención, que es el la PrEP. prevención Ujú. PrEP. preexposición, ahorita el que salió reciente se usa cada 6 meses. Entonces, Ujú. se está tratando de alargar más, pero el más reciente es cada 6 meses. Entonces, la persona se inyecta y eso dura 6 meses protegida y luego pues puede repetir. Pero importante, la persona que lo usa no tiene VIH, es negativa para Es VIH. negativa, Es, sí. es cuando se ve expuesta a su pareja que o Ujú. tiene una alta probabilidad de exponerse al virus por Exacto. otros motivos, entonces puede usarlo de esa manera porque si es VIH positivo, pues ya no califica, va directamente a tratamiento antirretroviral. ¿Ok? Exacto, sí, ya el tratamiento es otro. Este simplemente es preventivo, es profiláctico, entonces la persona no tiene la infección. También es importante recordar que una forma de prevención es solicitarle a la pareja las pruebas de estas infecciones. A eso iba, ajá. Ujú. Porque las pruebas de estas infecciones nos garantizan que la otra persona no tiene nada o si tiene algo que se lo trate antes o si tiene, por ejemplo, un HIV positivo, pues la persona que quiere involucrarse sentimentalmente, pues utiliza estos tratamientos profilácticos para evitar la infección. Estos tratamientos son muy útiles porque evitan de alguna manera que la infección vaya de persona en persona, ¿no? Porque cortamos la cadena de transmisión de la enfermedad o de la infección. Sí, sobre todo aquí lo piden mucho para los trabajos, igual que en Venezuela, ¿no? Que es el Sí. background check, que es los antecedentes. En este caso no son antecedentes penales, pero sí parte del antecedente de la vida que ha llevado la persona es cuando la Ujú. pareja pues va a entrar en contacto, es una pareja nueva. Hay que hablar claramente eso y ambos deben chequearse para descartar pues que alguno de ellos sea portador de una enfermedad y si es así, pues no pasó nada. Se trata la enfermedad Se si es trata y tratable listo, o se y, toman las medidas o se toma preventivas. exactamente. Pero Pero yo le digo a ese, mis pacientes, eso es una prueba de amor, pues, que tú le exactamente, entregues tus pruebas negativas y que él te las entregue a ti, así todo el mundo contento. ciertamente es así. Y l- otra cosa más, los juguetes sexuales, porque de repente la Ujú. gente no ve en los juguetes sexuales una posibilidad de transmitir las enfermedades de transmisión sexual. ¿Es posible transmitir este tipo de enfermedad al compartir los juguetes sexuales? Sí se puede transmitir, sobre todo si se utilizan simultáneamente, ¿no? Y una vez que se dejan de utilizar, se secan las secreciones, pues ya es poco probable que sobreviva nada allí, ¿no? Pero sí, definitivamente es la transmisión por fomites que se llama, es mucho menos frecuente porque es más difícil que se produzca, pero sí está descrito. Ok, ¿y qué hay de las relaciones entre mujeres? La Ujú. pregunta es, ¿se puede contagiar de una enfermedad de transmisión sexual si dos mujeres tienen relaciones? Sí, recordemos que tenemos estas infecciones que son de contacto piel a piel, como es el herpes, el VPH, inclusive la sífilis, se pueden contagiar. Si se usan juguetes sexuales con penetración en la vagina, entonces si se penetra una y otra, pues por supuesto también puede haber
transmisión de infección, ¿no? Entonces es importante, pareciera que no, que están exentas de cualquier tipo de enfermedad, pero no es así. Sí, es menos frecuente, por supuesto, porque la vía de transmisión es como más difícil. La vía de transmisión más fácil, pues es el coito, definitivamente. Pero sí, sí se puede producir y es importante advertirlo y que estén pendientes, ¿no? Las mujeres que tienen sexo con mujeres. Y por Ahora supuesto los bien, hombres que tienen sexo con hombres también, pero bueno, estamos hablando de mujeres. perfecto. Y ahora, Paula, desde el punto de vista emocional, ¿cuál es el impacto emocional que tiene sobre la mujer un diagnóstico de una enfermedad de transmisión sexual? El impacto siempre, siempre, por lo menos en mi experiencia, es importante. Primero de rechazo, ¿no? Ya va, me está montando cacho. ¿Qué pasó, no? Esa es la primera reacción, ¿no? Se sienten muy tristes, se sienten traicionadas, entonces uno tiene que hacer un poquito de labor médica en cuanto a explicarle cuál es la historia natural de muchas de estas infecciones, ¿no? Que no necesariamente significa que haya una infidelidad de por medio, ¿no? Entonces uno se sienta con la paciente y le explica, mira, a lo mejor tu pareja con otra pareja se contagió de VPH, por ejemplo, y ahora al tener relaciones contigo, pues te contagió. Eso puede pasar, no significa una infidelidad, pero lo primero que piensa la mujer es eso. Nada, este señor tiene otra mujer. Y el manejo es muy delicado porque, bueno, sobre todo dependiendo de las consecuencias que tenga esa infección de transmisión sexual. Por supuesto, en el caso del HIV, pues ahorita no lo es tanto, pero en una época era terrible porque HIV era igual a muerte. En el caso de la sífilis, pues tiene tratamiento, el gonococo, la clamidia tiene tratamiento, pero por ejemplo, cuando uno le transmite la noticia a una pareja que está buscando embarazo y no puede porque tiene las consecuencias a nivel de las trompas de la infección, pues no es fácil, no son diagnósticos fáciles. No es fácil transmitir la noticia y no es fácil entender el diagnóstico porque en estos casos de infertilidad, pues no hay tratamiento para esa trompa, ¿no? Ya no se puede tratar la infección porque ya produjo el daño. Entonces, por eso es tan importante tratar de hacer la pesquisa cuando todavía tenemos la ventana de oportunidad de tratamiento, ¿no? Pero sí, definitivamente para algunas personas es devastador, para algunas parejas inclusive termina en separación, no importa las explicaciones que uno le dé, pero siempre es un diagnóstico muy mal recibido, ¿no? Y también, bueno, todavía está ese estigma, ¿no? Tengo una infección de transmisión sexual, ¿qué me pasa, no? Porque a mí, si yo de repente he tenido una sola pareja o dos parejas, ¿no? Esa es la pregunta que hacen muchas de las pacientes, ¿no? Pero al final, la historia sexual de cada mujer es la historia sexual acumulada que ella tiene y la de su pareja. Yo no sé si tú recuerdas una propaganda de la Fundación Chapar, que era una fundación que luchaba contra el HIV, donde salían una pareja tatuada teniendo relaciones sexuales. Entonces, los tatuajes eran los nombres de los otros novios que habían tenido. Entonces, al final decía, no solo te acuestas con tu pareja, te acuestas con todas las personas que se acostaron con tu pareja. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso el tema de limitar las parejas sexuales no es por una razón ni moral ni religiosa, sino por una razón médica, ¿no? Pero bueno, o por lo menos tener la prevención adecuada con cada una de las parejas que se vaya a tener relaciones sexuales. Sí, ciertamente, y a veces es difícil hablar con la pareja sobre esto, puede desatar pues Sí, incluso los demonios. violencia y pueden incluso desatar violencia pues hacia la Sí. mujer o hacia el hombre pues también. Ujú. Entonces por eso es un tema importante. Y ¿por qué entonces es importante combinar la salud física, mental y sexual? ¿Qué relación tienen las tres? Salud física, mental y sexual. Bueno, la salud física siempre es importante porque hay que recordar que el sistema inmunológico es el que se encarga de limitar lo que va a ser esta infección en el cuerpo. Por eso hablamos de infecciones y no de enfermedades, porque hay gente que tiene la infección y no manifiesta nunca la enfermedad porque tiene un sistema inmunológico apto que limita esa infección, no permite que esa infección vaya más allá. Eso lo vemos en BPH, lo vemos
en casi todas las enfermedades, en clamidia, gonococo, vaginosis, en todas, ¿no? Entonces, si la persona tiene una buena salud, se hace ejercicio, se alimenta bien, pues su sistema inmunológico debe estar competente como para limitar cualquiera de las infecciones que pueda haber adquirido durante las relaciones sexuales, ¿no? La salud sexual, por supuesto, también está relacionada con la salud física porque cualquiera de estas infecciones puede limitar la salud sexual. La paciente con dolor pélvico crónico, pues su salud sexual se ve deteriorada, su calidad de vida se ve deteriorada. Por eso es importante. Por eso es tan importante la educación en salud y en salud sexual, que bueno, todavía a estas alturas del siglo hay muchos tabúes alrededor de eso, pero es importante, bueno, que nuestras niñas sepan cómo defenderse de estas enfermedades de transmisión sexual, cómo prevenirlas y si tienen algún síntoma, pues cómo tratarlo, cómo acudir, a dónde acudir para que las ayuden. Y lo Y otro sobre todo importante, cuando son víctimas de violencia sexual, muchas veces se callan y en ese momento se produce la transmisión de alguna infección de transmisión sexual. Entonces es importante que sepan que en todos los países del mundo hay unas unidades de violencia sexual donde las personas agredidas, no importa la edad, pueden acudir y hay un kit de prevención de enfermedades. O sea, hay por supuesto asistencia psicológica, anticoncepción inmediata, esta anticoncepción del día siguiente, y además tienen un kit para evitar de tratamiento de emergencia para evitar las infecciones de transmisión sexual. sí, ese kit cuenta con lo que se llama el PEP, que es la prevención post-exposición, cuando las personas Ujú. son abusadas sexualmente. Y lo otro es lo que se llama el DoxyPEP, que es la prevención Exacto, post-exposición. doxiciclina. Ujú. Doxiciclina, que es para clamidia, gonococo Ureaplasma, y todas esas sífilis también. bacterias. Sí, Y entonces es sífilis importante también. Ujú. que ese protocolo existe y se le da de inmediato a la persona. O sea, por supuesto no se va a Exactamente. esperar testear a la persona No. que la abusó, porque eso no Siempre tiene hay sentido. un equipo de guardia dispuesto a atender a la paciente en violencia sexual. Yo trabajo en el Hospital Universitario de Caracas y allí nosotros contamos con esa asistencia de violencia sexual. Lo llamamos código violeta. Entonces, ya los residentes saben que cuando activan el código violeta salen corriendo, atienden a la paciente, la refieren a las diferentes unidades que la van a atender y le dan su kit para evitar las infecciones de transmisión sexual. Que por supuesto incluye el apoyo emocional, que es en ese caso pues muy Claro, sí, importante. sí, por eso digo, las refieren, hay asistencia psicológica, tienen todos los tipos de asistencia y policial también si ellas lo quieren. Claro, es un equipo multidisciplinario, pues Es como decimos multidisciplinar, nosotros. sí. Ujú. Perfecto, bueno, ya para terminar, Paula, la última pregunta es, ¿qué mensaje le darías tú a las mujeres que temen hablar sobre su estado de salud sexual? O sea, ¿qué mensaje tú le darías a ellas? Bueno, que no tengan miedo, ahorita somos muchos los que trabajamos y podemos asesorarlas en ese sentido. Es importante que esta educación sexual comience lo antes posible, durante la pubertad, durante el desarrollo de la niña hacia la adolescencia, porque es un momento muy vulnerable desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista psicológico y emocional para ser víctimas de estas infecciones de transmisión sexual. Entonces es importante la educación de niñas, pero también de niños, de hombres y mujeres, ¿no? Y les diría que sí, que pueden, ahorita la información está al alcance de los dedos de una computadora o de un celular, pero siempre es importante el consejo adecuado y sopesado de un especialista en los temas. Y muchas personas la pueden ayudar. Entonces, en nuestras consultas ginecológicas nosotros asesoramos. Las madres muchas veces me dicen, ay, tengo ganas de llevarte a mi niña para que le hables de las menstruaciones y le hables de, bueno, de que ya se hizo mujer. Y dentro de esa conversación, pues yo aprovecho para hablar también de las infecciones de transmisión sexual, porque es importante que las niñas estén informadas. Perfecto. Bueno, no me queda más que agradecerte, Paula, nuevamente tu presencia aquí en y Medicina y algo más podcast. Y nada, quedas invitada para una nueva entrega próximamente.
Muchas gracias. Para mí un placer, de verdad, un placer compartir contigo en estos podcasts. Y bueno, y con todos los oyentes. Espero haber sido de utilidad y haberles dado la información más pertinente sobre los temas. Gracias. Gracias.